siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya en Democracia TV y Democracia 920. Les habíamos anticipado el día de ayer que hoy conversaríamos sobre Hábitat 3, uno de los elementos que creo está caotizando la ciudad, hasta que vayamos encontrándonos cómo es el tema de Hábitat, la participación, esto. Pero estamos esta mañana ya para conversar con el equipo de la Universidad Católica, que va a presentar un megaproyecto, como lo califican. Ya vamos a descubrir qué significa esto de un megaproyecto. Están con nosotros el doctor Efrén Guerrero, él es el subdecano de Derecho, además de la Universidad Católica del Ecuador. El abogado Álvaro Orbea, que es asesor del proyecto, y una de las estudiantes, Denise Carrillo, que tiene, digamos, algo más que decirnos como estudiante. Bienvenidos al programa. Gracias, buen día. Así es que bueno, comencemos con el estudiante. Denise, ¿qué significa un megaproyecto para participar en este mega... de todo este proceso de Hábitat? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, soy Denise. Lo que nosotros estamos haciendo más bien es una investigación. Una investigación sobre un megaproyecto de infraestructura. El megaproyecto de infraestructura es una obra de infraestructura que lo que pretende es cambiar drásticamente el hábitat, el entorno de una ciudad. Nosotros lo que hicimos como facultad y como estudiantes... ¿Es la facultad de Derecho exclusivamente o también se han ampliado? Bueno, la universidad está con... La universidad tiene el evento que es PUSEH3. En este evento hay un montón de actividades, un montón de espacios para que la gente vaya y exponga sus ideas sobre todos estos nuevos temas de globalización. Entonces ahí ustedes ingresaron con este. Sí, con este que se llama la investigación Megaproyectos de Infraestructura, es la relación del Estado con los ciudadanos, específicamente el estudio de 3 casos. Estos 3 casos fueron investigados por grupos de estudiantes. Un grupo de estudiantes investigó el complejo de Alemão en Brasil, que es un teleférico. Otro grupo de estudiantes investigó el multipropósito de Chone, y otro grupo de estudiantes, en el que yo estoy, investigamos la solución vial Guayasamín, que recae justo en todo este marco de hábitat que es la infraestructura que se está construyendo en este momento político, en este momento económico, en este momento social de Quito. Y esto, entonces, como estudiante, durante el desarrollo del proyecto, lo que pude, como estudiante de Derecho específicamente, lo que pude darme cuenta es que en el Ecuador existe la norma, existe el aparato normativo, el aparataje jurídico, para que todos los ciudadanos nos sintamos empoderados, respaldados, tengamos ¿cómo lo puedo decir? Una sensación de seguridad jurídica. Exacto, este cinturón que nos protege contra cualquier cosa que venga por parte del Estado. En derechos y en la ley estamos bien. Hasta ahí esperemos. Lo único que sentimos como estudiantes es que no se aplica la ley. Que más que no se aplica la ley, es que las personas encargadas de aplicar estas normas no permiten que existan estos espacios de participación para que la ciudadanía pueda ir y dialogar con la autoridad y pueda exponer sus intereses, sus necesidades, sus requerimientos. Veamos ahora a un profesor. Gracias. ¿No es cierto? Al doctor Efrén Guerrero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me alegro que la facultad y la universidad en general esté interviniendo en esto, pero este análisis jurídico, uno diría, ¿cómo empata con hábitat? Claro, el hábitat es todo. Y en medio de ese todo, el planteamiento de ustedes, analizamos, ya vemos que hay ahí un proyecto que está analizado jurídicamente, pero una alumna de ustedes nos acaba de decir, en legislación estamos,
Ahora, ¿quién la aplica y cómo se la aplica para que el ciudadano la conozca? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y agradecemos a Cadena Democracia por dar la oportunidad a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Le comento, primero hay que entender un poco el contexto y yo creo que los ciudadanos quiteños están un poco perplejos sobre todos estos cambios. Que pasó ahora, sí. De lo que está pasando con el cambio, especialmente con el tráfico. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Hábitat y Desarrollo Sustentable es una oportunidad única para la humanidad entera para hablar del tema. Tenemos representantes 192 países que van a llegar. El campus de Hábitat va a ser el de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las zonas alrededores, y va a haber restricciones vehiculares. Hemos discutido como 15 días ya los temas, pero es bueno que ustedes lo valoren además como una oportunidad, tanto como universidad como ciudadanía, ¿no? En ese orden de cosas, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador ha decidido tomar parte de esta iniciativa global y generar un campus propio. La iniciativa se llama PUCE-H3. Durante la próxima semana, el campus completo de la PUCE se pone al servicio de más de 150 eventos relacionados únicamente con la gestión del derecho a la ciudad, el desarrollo respecto a la ciudad, la construcción, la arquitectura y los marcos normativos, la ley respecto a la ciudad. En este orden de cosas, por ejemplo, el día domingo, y invitados todos, el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas va a hacer una conferencia para la comunidad ecuatoriana. Para el área de la universidad. Para el área de la universidad. Pero esto va a ser abierto para todos. ¿En el auditorium de la universidad? En la universidad. ¿O hay pueden consultar. ¿O está habilitado algún otro? Hay que hacer una serie de mecanismos para hacer la inscripción. Ustedes tienen que entrar a www.puse.edu.es/PUCEH3. Con el objetivo de que conozcan todos los eventos que están a disposición y todas las iniciativas que pueden hacerse durante el día. Queremos que sea un campus vivo donde los ciudadanos quiteños y los visitantes que va a llegar durante la próxima semana, se calcula alrededor de 30,000 personas, tengan la oportunidad de poder conocer cuáles son las iniciativas desde la academia ecuatoriana, porque es necesario retomar una reflexión desde nuestro país sobre las necesidades de nuestro país respecto al derecho a la ciudad. Respecto a lo que me preguntaba y siguiendo la conversación que Denise hacía, nuestro proyecto se basa en la relación del Estado y los ciudadanos en torno a la construcción de megaproyectos urbanos. Durante los últimos 15 años alrededor del mundo se ha dado una dinámica parecida, relacionada con el Estado construye un gran proyecto en torno al bienestar común, una presa, una gran construcción vial, una carretera, un gran centro de convenciones, y encuentra la resistencia de poblaciones que se encuentran alrededor de esta zona. Esto degenera en una serie de conflictos, ¿de acuerdo? Ya tengan soluciones legales o violentas. Las tensiones se manifiestan, son normales. Lo que hay que ver es que a quién beneficia o no, o jurídicamente un grupo minoritario podría frenar un gran proyecto mayor. Ahí tenemos que tener en cuenta el factor. En primer lugar, el conflicto es necesario para la existencia humana. Sin conflicto no hay avance social. No lo planteemos como conflicto, sino como los intereses de vida individual. De hecho, la definición de conflicto es una serie de intereses contrapuestos. Exacto. En ese orden de cosas. Ya es más jurídico, pero está menos duro que conflicto. Yo creo que hay que utilizar las palabras en su adecuado contexto. Y conflicto dice claramente la Real Académicamente. Claro. Y en lo jurídico la palabra no es de interpretación, sino de aplicación. Es de aplicación. En este orden de cosas, volvamos al punto. Nuestra Constitución plantea la idea del derecho a la ciudad en su artículo 31. Dice que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a la ciudad, a gozar de ella y de poder desarrollar su ciclo de vida en torno a esta construcción humana. Recordemos que en el censo del año 2010 fue la primera vez en la historia del Ecuador que la mayor parte de la población ecuatoriana vive en espacio urbano. O sea, grande, mediano, pequeño, pero en espacio urbano. Pero también en la humanidad en general. Sí, de hecho. 4,000 y pico de millones de ciudadanos viven en las áreas urbanas. Exactamente, ¿no? el 70%. Pero en realidad el Ecuador cambió su relación de área rural a área urbana en el último censo. Y por tal razón, estas conflictividades, estos intereses contrapuestos, tienen muchas maneras de ser gestionados. Unas de ellas pueden ser legales, a través de mecanismos jurídicos y del establishment jurídico tradicional, pero también tienes mecanismos de índole, medidas de hecho, de diálogo o de tensión, o ya de confrontación. Exactamente. Todos estos escenarios han sido analizados en nuestra investigación, y esta investigación ha llegado a un punto en que creemos
que existe un punto común en estos mecanismos alrededor del mundo, porque hicimos un análisis de derecho comparado. Necesitamos en todos los espacios de gestión urbana, sea este Quito, sea este Guayaquil, sea este cualquier ciudad del Ecuador, la necesidad de un mecanismo de diálogo social obligatorio, funcional, en el cual se encuentren las necesidades de todos los involucrados en el tema y que sean escuchados de una manera de continuar o no con el proyecto. Esto en el caso de pueblos y nacionalidades indígenas ya está reconocido en nuestra Constitución, con el derecho en el artículo 57 de la consulta previa, libre e informada en los espacios de comunidades indígenas. Nosotros creemos que es necesario empezar a reflexionar en el país de la consulta previa, libre e informada para el espacio urbano. Ya, esperemos ahí. Entonces ahora le saludamos al doctor Álvaro Orbea. ¿También es exalumno de la Católica o exalumno de la Católica? Buenos días con todos. ¿Cómo estamos? Avanzamos con el subdecano, el doctor Guerrero, y él, claro, nos plantea un tema de aplicación de la Constitución. Pero hay ahí un conflicto también, y se lo pongo a usted para ver cómo reflexionaron, usted que asesoró en el tema. La democracia parte del hecho de tener todos los mismos, ¿no es cierto?, de poder decidir, pero hay un momento dado que la misma democracia dice la mayoría va a tomar una decisión. Esto difiere, y nos ha recordado el doctor Guerrero, sobre el tema de los pueblos y nacionalidades indígenas, en donde incluso se reconocen territorios, tanto que hablamos de nacionalidades, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer en el área urbana donde no se identifican esto, para que un grupo pequeño, con todos los derechos que tiene, y estoy solo poniendo un ejemplo de decir un grupo pequeño, en razón de no haber tenido un diálogo, paralice una obra que va a beneficiar, y también esto de beneficiar, entre comillas, a una inmensa población? ¿Cómo reflexionaron esto ustedes? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, doctor. Yo pienso que siguiendo a lo que decía el doctor, pero también siguiendo a lo que decía Denise con nuestra definición de megaproyecto, parece ser que la planificación de un megaproyecto como tal de infraestructura lleva consigo este acápite de bien común, es decir, está persiguiendo el bien común, está tratando de beneficiar a la mayor cantidad de personas. Pero la planificación de estas obras de infraestructura se las hace desde una perspectiva muy técnica. Es decir, si nosotros tenemos un problema vial, vamos a solucionar el problema vial, tenemos los ingenieros que conocen del tema, planifican esto y se hace la obra. Ahora, lo importante que a nosotros nos parece, y analizamos, es el análisis de conflictividad social que podría generar este proyecto. No se lo hace o no es vinculante al momento de construir o no el proyecto de infraestructura. Y esto después, como usted dice, puede llevar a que personas paralicen esta obra y que después el Estado, como promotor de la misma, esté en un conflicto. ¿Analizaron la politización de la obra? Que eso es un aditamento, una tensión adicional que puede ponerse, o sea, que haya un sector político de, digamos, oposición que diga, vamos a usar el derecho que tienen algunos ciudadanos para oponernos y frenar esto. Claro, o sea, pienso que el concepto de megaproyecto que desarrollamos trasciende la materialidad de la infraestructura. Es decir, es más que una vía. Es un gran proceso que cataliza distintos procesos, ya sea de aceptación, de cooptación, inclusive de resistencia. Entonces, el megaproyecto, más que esta obra de infraestructura que soluciona un problema, se convierte en un objeto al cual el ciudadano puede apuntar y decir, yo tengo una opinión respecto de esto, y al tener una opinión respecto de un proyecto que está construido por el Estado, tiene una relación directa con el Estado, crea un diálogo, opinando respecto del megaproyecto. Entonces, la politización de estos es parte del proceso megaproyecto que nosotros estamos refiriendo. Es necesaria la politización. Completamente. Sí. Y así se discute lo más importante que nosotros decimos de qué es el bien común. O sea, el bien común no está definido en la planificación de la obra ni en ejecución de la misma. Es la confluencia de todas las valoraciones que se hagan de esta obra de infraestructura. Y así se determina, se juzga si es que esto efectivamente benefició al bien común de quién y si es que, o sea, si efectivamente lo hizo. O solamente fue un inicio. Por otro lado hay que tener en cuenta que a veces hay un error, a veces en la concepción de la hipótesis de la norma. La norma es un mecanismo que se construye como una hipótesis de bien común, pero tiene que proteger a todos.
¿de acuerdo? Incluye a las mayorías y a las minorías. Sí. La democracia en sí misma es una herramienta contramayoritaria. Se trata de un mecanismo que busca proteger a las minorías. No da derechos a la mayoría, sino protege a las minorías. No da mecanismos de imposición de la voluntad de las mayorías hacia las minorías y que esta imposición sea violenta. Existe lo que llama Giovanni Sartori, uno de los politólogos más importantes de la historia, la idea de la falacia mayoritaria que tiene el sistema democrático. Que la mayoría gana, pero existen siempre y en toda sociedad minorías. La mitad más uno no siempre es la decisión de un pueblo. Y la mitad más uno no siempre está en lo correcto. Claro. Por tal razón, lo que buscamos también es visibilizar la existencia de esta falacia democrática. La idea del bien común no corresponde al bien de todos. Ya. Denise, a veces yo siempre, sobre todo el doctor Guerrero nos ha traído varios artículos de la Constitución, ¿no es cierto?, entre ellos del 57. Yo me opuse a esta Constitución, hice campaña en contra de esta Constitución, creo que era de los pocos, en esa época el 80% estaba a favor de lo que les dijeran, y yo dije que era una declaración de amor, 20 poemas de amor y una canción desesperada recordando a Pablo Neruda, y que las utopías no se ponen en las leyes. Usted se ha encontrado y veo que tiene algunas utopías que me alegro que las tengas, esa nos invita a caminar. Esas utopías de democracia de la que nos habla el doctor Guerrero, de la que el doctor Orbea también, ¿usted le ha hecho repensar la democracia así como para el hábitat? Y póngale un ejemplo en esto que usted ha estudiado más, que es el túnel o la solución Guayasamín. Solución o error, porque para algunas personas puede ser error, para otros solución. Sí. Por supuesto. A mí me ha hecho repensar, analizar el derecho. El derecho como lo concibo, como lo concibe la sociedad. Con las ganas que usted entró a la facultad, entonces. Sí, con las ganas que este proyecto me ha llevado a querer estar con la gente y mostrarles que ellos tienen el camino, tienen las herramientas para poder hacerse escuchar. Entonces sí, yo creo que realmente esto de hacer un estudio, de adentrarse en los problemas sociales, es la herramienta principal que tiene el derecho para poder llegar al bien común. Yo creo que de ahí se debería partir. Entonces, usted encontraría que lo que está en la Constitución actual, además de garantizar, son un camino viable, oportuno. Yo creo que si ya está, si ya lo tenemos, si ya hemos gastado recursos en la Constitución, entonces lo mejor que tenemos en este momento es utilizarla. Y justo en estos procesos que están en el marco del hábitat, deberíamos saber que tenemos una Constitución tan garantista de los derechos de las personas, que lo mínimo que debemos hacer es decirles: tienen en los derechos, úsenlos. Resistencia, vengan y lean todas estas cosas que les protegen y resístanse y utilicen, como decía Álvaro, al megaproyecto. No le vean como una estructura de cemento que viene del Estado y les dicen: esto necesitamos para solucionar el problema de tráfico, porque es para la solución para ustedes. Sí, para ustedes. Si no, analicen esto. Utilicen esto, utilicen y vean que mientras se desarrolla el proyecto, porque el proyecto tiene además una estructura jurídica. La estructura jurídica de un proyecto es el contrato. En este caso de la solución vial también fue... Y ese contrato tenía o tiene pues una cosa que le vamos a preguntar al doctor Guerrero, pero veamos cómo ustedes lo han visto. Este es un contrato no de Estado a Estado, pero sí de inversión. No es un contrato típico ni que se ha llamado a licitación, sino que como dijeron, yo tengo la plata, puedo hacerles, venga, tome, y es una especie de... ¿Qué es esto? Una alianza estratégica. Público-privada. Público-privada, sí. De hecho, es de público a público. Es de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y de la Empresa Pública China CRBC. Entonces, sí, este modelo de contrato es un nuevo modelo de contratación para hacer obras que yo creo que lo que he estudiado es beneficioso. Es beneficioso, pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque este proceso de alianza público-privada no es una contratación pública, evidentemente. No tiene las garantías. Porque en una contratación pública nosotros tenemos el portal y el Estado nos garantiza que va a hacer una contratación va a tomar la mejor decisión. Esa va a ser la mejor opción para precautelar los intereses de la ciudadanía en general.
La alianza público-privada también puede precautelar los intereses y los derechos de la ciudadanía en general, pero en donde hay que tener cuidado es en el respeto al ser humano primero. Sí. Yo creo que sí. Exacto. Por supuesto que sí. A ver, por supuesto que sí. Y ahora una cosa, ¿cómo diferenciamos en la China? Y le pregunto ya al decano, ¿no es cierto? Subdecano. Entre que es subdecano. No me sube de cargo, no me sube de cargo. El doctor Salvador va a decir, no tengo sino ni un año, ya me quiere cambiar, pocos meses. Pero, ¿cómo usted diferencia entre una empresa pública china y una empresa privada? Eso es bien interesante en el caso, allí ya no hablamos de derecho. Ese modelo, sí. No hablamos de derecho, sino de geopolítica. Ya. Ahí vamos a tener en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Los últimos 10 años ha sido un momento de esta expansión fuerte de la empresa china, alrededor del mundo. Del Estado chino del más Estado que de la chino. empresa. No, del modelo comercial chino Yeah. alrededor del mundo. Este modelo comercial chino se basa en una serie de factores. La República Popular de China ha encontrado un modelo de negocio muy exitoso con países que necesitan obras de infraestructura. Ofrecen contratos con condiciones muy rápidas de ejecución, con altos niveles de endeudamiento fácil y con una posibilidad de gestión a alta velocidad que ha dado la posibilidad a países con necesidades importantes de infraestructura ejecutar obras rápidas, que tienen grandes réditos, tanto políticos como sociales. Yeah. Entonces hay un modelo exitoso. Pongamos un primer elemento. Un modelo exitoso, pero para la China. A ver, un modelo exitoso para el contratado. Vamos por partes, vamos por partes. El segundo elemento. Entonces dividan los que tienen éxito. Por una parte, la China nunca va a perder en ninguna parte del mundo, por eso le da la plata, Ningún si no, país no la habría dado. hegemónico pierde en ninguna parte del mundo. Pero también hay en la otra parte de los que les permiten hacer la obra, tener una imagen, y estamos la otra parte, que a lo mejor sí nos beneficia, pero a lo mejor no, y es una cosa que no necesitamos. A eso voy. Ya. El gran reclamo que se tiene alrededor del mundo respecto a las inversiones chinas es el pasivo social que se genera en torno a la creación de los proyectos. En el caso de la solución vial, voy a decir, está asignado muy claro cuál es el pasivo social, que son los miembros del barrio Bolaños, los habitantes del barrio Bolaños. Con el cual parecería que llegaron a un acuerdo las autoridades, ¿no? Le invitamos a que venga a la conferencia. Para explicarle. Sí, yo creo que no. El espacio de radio, porque es un caso muy complicado, porque incluye tanto cláusulas especiales en el contrato, cláusulas que no se han visto en la vida jurídica ecuatoriana, la restricción de generación de otros proyectos, en el nororiente de Quito, similares durante un plazo de tiempo. Por ejemplo, cláusulas condicionales que no estaban previstas. Que no les permiten hacer otro negocio a los chinos, que es el cobrar el peaje. Porque si le abran otro espacio, no van a poder cobrar el peaje. Pero ahí debes tener en cuenta que el COTAD establece que el peaje es una potestad municipal. Y el tema del tráfico es una potestad municipal. Ahí yo creo que estos temas, lo que está pasando es que tratamos de verlos como un tema unitario. El problema, cuando realmente los temas de los megaproyectos urbanos hay que verlos como una cebolla, verlos en función de las capas existentes dentro del mecanismo. Hay una capa de la conflictividad visible, las protestas, las negociaciones, una capa política que usted hablaba, la capa de la inclusión de actores políticos dentro del sistema. Y además de tener una agenda de ciudad propia también. Exactamente. Y por otro lado también habla del tema de cuál es el proyecto social de ciudad que debemos tener. Como ciudad, como distrito metropolitano, deberíamos empezar a pensar en nuestros estatutos de autonomía, por ejemplo. México ya hizo la constitución de la ciudad. Pero esa ya es una propuesta política. Pero eso es una propuesta que se debe pensar. Las ciudades yo pienso, por ejemplo, que no debió ser distrito metropolitano, debió tener un estatuto autonómico. Por supuesto. Perdimos, pero la ciudad va avanzando. O sea, claro, hay ideas que se tienen que debatir. Por ejemplo, hay una gran autora americana que se llama Jane Jacobs, que escribe un gran libro que se llama La vida y muerte de las grandes ciudades americanas. Y en este libro lo pone muy claramente la idea de que las ciudades son organismos biológicos, son organismos vivos. Y por lo tanto, construyen una épica, construyen una historia y construyen un mecanismo social que está en torno a los actores que viven en ella.
Estos conflictos que suceden en la ciudad, y hay muchos, el barrio Bolaños es el más visible ahora, pero hace años... ya está el condado también. Ya está el condado con los cero cables, pasó en la ronda hace algunos años, conocemos el asunto de Santa Catalina en el sur, de las invasiones en estación en línea, por ponerte un ejemplo. Las canteras en San José de Minas, hay varios conflictos socioambientales, para ponerle un... En las canteras además se discutió el trabajo, que es otro elemento, que a lo mejor ahí en la solución vial Guayasamín no se lo veía tan claro, pero la movilidad para el trabajo es indispensable. O sea, las aristas son mayores. Son varias, especialmente en una ciudad como Quito, una ciudad que ya no es solo una ciudad, son varias ciudades dentro. Las dinámicas del centro, del sur y del norte de la ciudad son distintas. Las dinámicas del Valle de los Chillos, del Valle de Tumbaco, de Cumbaya y Carapungo son otras dinámicas. Y las dinámicas que están alrededor de la zona de influencia de Quito, hablemos de Yoa, hablemos de Checa, hablemos de Machachi, hablemos de San José de Minas, Nanegalo, Nanegalito. Que muy lejos, Sangolquí. Sangolquí. Ya estamos llegando al lugar, a un momento en que Quito se está volviendo un espacio social tan complejo que implica una dinámica legal, técnica y también política nueva. Solución de política nueva. Álvaro, entonces esto nos replantearía, a propósito del tema Guayasamín, una nueva visión de ciudad, arriesgarnos a lo que ya el doctor Guerrero nos decía, vamos a pensar en que seamos un estatuto autonómico, o vamos a pensar en un modelo distinto de ciudad, o todavía del distrito metropolitano, que no tiene 50 años, digamos así, sino pongámosle que son 25 años, ¿no? tiene. Ya sentimos que hay que cambiarlo. Eso de repensar las ciudades a veces me suena a lo que ha pasado en este régimen, ¿no? Refundar todo y renombrar todo. ¿Cómo reflexionaron ustedes? Yo tomo la idea de Fren, en la que él dice que la ciudad tiene varios espacios, y estos varios espacios tienen múltiples intereses y tienes múltiples ciudades, como le gusta decir Efren. Y eso es importante porque la visión de ciudad que uno tiene, tiene que ser capaz de aceptar que hay múltiples visiones de ciudades. Entonces, no es crear una noción unitaria de la ciudad como tal, que existe, pero debajo de esa capa existen varios planteamientos de lo que es la ciudad, y por eso en sí existen estos conflictos. Pensaría que la falta de entendimiento, de aceptar la verdad de que hay muchas ciudades dentro de esta gran capa unitaria de lo que es la ciudad. ¿Son muchas ciudades o realidades distintas, o lo que se llaman en otras ciudades dormitorio y centro de ¿sí? Definitivamente. Sí. Y lo interesante, aquí nosotros topamos con un concepto de la academia, que fue: cuando tú planificas un megaproyecto, tienes que aceptar que vas a tener lo que se llama un choque de racionalidades. Eso implica que el Estado, los planificadores, van a llegar y te van a decir: esto es bueno para ti por A, B motivos. Pero te vas a topar con alguien que te dice: yo tengo mi propia razón, pero me están afectando mis derechos, por ejemplo. Y dentro de mi racionalidad, yo entiendo de modo diferente lo que tú estás diciendo. Y el gran problema, pienso yo, es en ese diálogo que se trata de dar de parte del Estado y de parte de las otras racionalidades. ¿Por qué? Porque cuando uno discute sobre un proyecto, a veces, y esto nos dimos cuenta en los casos que nosotros vimos, se discute sobre temas bastante etéreos o que están en el aire, y tú no discutes con un plano. Con un plano en el donde tú te vas a la comunidad y le dices: ok, dime qué es lo que quieres rayar. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Pero sobre algo concreto. Porque lo que nosotros vemos es que las personas, por ejemplo, al menos en el barrio Bolaños, ellos están realmente... Les preguntas, y bueno, ¿por qué están peleando? Y te dicen cosas que realmente no los hemos visto en un papel, en un plano. Claro. Y parece que es contra el miedo. Esta discusión contra el miedo nunca va a ser productiva. La discusión debería ser sobre elementos claros, concisos y objetivos que midan. O sea, que ustedes lo que descubrieron ahí es que no hubo lo que dirían ahora la socialización suficiente. ¿Normativa ambiental? No, a ver, es que, lo que estamos viendo, vamos un minuto y le digo. No.
El minuto es de Denis. El locutor es el dueño. Y porque si no, el que dirige el programa es el subdecano, bueno, y no funciona así. Imagínese un programa con el subdecano. Sería ideal. Le invitamos al decano, pero nos falló. Por favor, Denis. Bueno, esto de la socialización, yo creo que sí. O sea, fue, pero más que un tema de que no había en las normas las herramientas para seguir un proceso de socialización, es que la normativa ambiental les obligó a que en el proyecto no haya un proceso de socialización. O sea, y encontramos que hay un choque de normas. Encontraron una norma que les permitía pasarse esto de la socialización. Que les permitía pasarse sobre esto, y por eso pero es que quizá eso no sería una estrategia para que justamente no haya el conflicto. No creemos. Y topar el conflicto así de lado. Sería complicado suponer la idea. A ver, ahora el locutor le pregunta. Gracias. Gracias por decirme locutor, pero no se preocupe. ¿Cómo se dice? ¿Director los periodistas somos periodistas, ni somos directores ni nada, ¿no? Bueno, cuando estoy dirigiendo un posgrado, soy Francisco, ¿no? ¿Sí? Soy Francisco Rocha y no hay. Y entonces a los alumnos de posgrado que hacen comunicación ¿cómo quiere que le diga Francisco? Francisco, sino que me llama la atención si el locutor dirige. El locutor es para fútbol. Mire, no lo sabía. No lo sabía. Queda claro. Pastilla de cultura por el doctor Fernando. Pero además le digo una cosa. A veces los periodistas tenemos que, por razones nos ponemos siempre en este campo de los que a veces no tienen voz y preguntamos a los especialistas las cosas que deben entregarnos, como nos acaba de decir Denis y Álvaro, con una racionalidad distinta. O sea, no siempre incluso la racionalidad de la pregunta pasa por lo que yo creo. Puede uno ejemplificar también algunas cosas, pero en esta racionalidad de la que estamos hablando, nos saltamos, ¿qué parte diría jurídicamente? A ver, jurídicamente, en el caso de la Semín, yo creo que, a ver, voy a hacer una suposición. Una suposición que no es vinculante y que se basa en el estudio. La idea es que generaron hipótesis para eso, Y seguimos en proceso de construcción de la investigación. Cabe recalcar, no está finalizado. Por supuesto, porque estos procesos son de largo aliento. Todo conflicto social es una situación de largo aliento. Nosotros creemos que el punto en común de casi todos los conflictos socioambientales relacionados con procesos urbanos están relacionados en que algún momento el Estado tiene que llegar a la ciudadanía y decirle: vean, señores, esta es nuestra idea. Para mejorar cualquier problema, desde el tráfico al agua, tenemos que hacer esta obra. Esta obra va a tener estos grandes, medianos y pequeños beneficios. A ustedes les va a costar esto. En blanco y negro. La población nunca llegamos a ese momento. Porque no hay el choque de racionalidades. No hay una cuantificación, un entendimiento de la cuantificación. ¿Ha habido algún ejemplo que digamos, esta sí es una obra que se ha hecho así, o que tengamos un ejemplo en el país que digamos, sí hay un acuerdo? En minería, digamos, no hay. Cabe destacar que... entiendo por el marco normativo que nosotros tenemos, y esto es importante, parecería que sería una próxima investigación de lo que hemos conversado, es que a pesar de que tú tienes en la Constitución artículos que te dictan que son garantistas, que tienes que tener procesos participativos, y dentro de las instituciones como el EMOP existe que ellos tienen que planificar de modo participativo, queda la discrecionalidad administrativa de cómo es la participación. Exacto. Ahora no queremos decir, claro, no vamos a decirle a ninguno de las partes. No, pero la academia sí tiene la obligación de decirle a la parte, sobre todo a la menos a la que está más indefensa, digamos así, a la que menos representación incluso social y política tiene. La academia tiene que darles instrumentos para que defendan esos derechos, porque tiene mayor entendimiento de la Constitución, porque pueden investigar. Y yo pienso que se resume en algo, a mí me parece un ejemplo muy bueno, que es, si tú tienes un proyecto así, y lo habíamos conversado informalmente con los estudiantes, pon una carpa en el espacio que vas a afectar. Quédate 6 meses o un año, pon una máquina de café y espera que venga la gente y escúchales.
Y no ha pasado. A ver, bueno. Y no pasa. Pero y no hay obras que si le ponemos una carpa, una máquina de café, doctor Guerrero, y esperamos que venga la gente con la forma de participación que tenemos, allá viene y me sale lo antropólogo, allá viene también el comportamiento y viene también una cosa que es muy difícil conseguir, que la gente, y usemos un término común en estos design, se empodere de la democracia. ¿Cómo hacemos desde la academia que logren eso? A ver, yo quiero que tengan en cuenta el siguiente, utilizando el ejemplo de Álvaro. Ponemos la carpa, ponemos la máquina de café y les dijimos, señores, vengan porque va a pasar esto. Dado que va a pasar algo, la gente por su propio instinto de sobrevivencia y su propio deseo de tener una vida mejor, no se va a abstraer de sus problemas. Eso es súper claro. Esa es la primera cosa. Pero si es que les presentas algo objetivo. Y si presentas algo objetivo. Yo creo que el error es, primero, hipótesis falsa, decir que toda reforma es progreso. Segunda cosa, decir que toda obra es progreso por default. Claro, sí. Y eso no es cierto. Hemos visto desastres en cientos de casos. 1.200 millones de dólares en el Aromo con aplanar un terreno. Puede ser un ejemplo de una obra que todavía no ves un resultado objetivo en el cual esa situación provoca un conflicto social y una fuerte tensión democrática entre actores que dicen, señores, ¿qué ha pasado? Y otros actores que dicen, tome tiempo. También es importante, empoderarse también implica de que uno se vuelve el involucrado en el tema. Claro. ¿Ya? Lo que la teoría llama el stakeholder, aquel que es una parte Y eso es lo que a mí me gustaría que, y por eso veo bien la participación de la universidad, que se involucren en el tema, que se empoderen de la ciudad y nos hagan planteamientos viables, que no se sumen al pensamiento político, sino viables para todos, ¿no? Desde la reflexión. Es importante notar que lo que buscamos como universidad y lo que buscamos como facultad de jurisprudencia es apoyar a la construcción de una democracia. De un modelo democrático que incluya a todos y a todas, un modelo democrático profundamente basado en los valores del humanismo cristiano que plantea la universidad, valores que están asignados en la protección de las minorías. Y eso implica también la discusión de estos temas desde una perspectiva objetiva. O sea que sí están aplicando ustedes en la universidad esto de la opción por los pobres, que es católico, muy cristiano. Un ratico. Es que es bien interesante porque es autoridad. Me gusta porque acaba de hacer un giro interesante. Creo que hay que tener en cuenta. El hábitat es eso. Que nuestra idea es que en el camino nos encontramos Yo cosas. creo que hay que tener un factor importante que es el de la pedagogía ignaciana. Que es la idea del saber ser y el saber hacer. En este orden de cosas, lo que buscamos como universidad es que nuestros estudiantes sean lo más técnicamente capaces, pero también lo más moralmente eficientes. De tal manera que sepan hacer a través de su propia profesión una construcción responsable de su propia vida. Y en este caso implica una construcción responsable y democrática del derecho. El derecho es una herramienta. El derecho no tiene alma en sí mismo. Y que no tome, digamos, si no toman partido, bien, pero que no sea partido político. No, y que si toman un partido, y que si toman partido, y que si es partido político, bienvenido sea. No, la universidad no, pero sus estudiantes sus estudiantes. Claro. A ellos hay que promocionarles, hay que pedirles que intervengan, ¿sí? No, y lo que yo estoy hablando es como universidad, nosotros fomentamos de que todos aquellos que estén ahí tomen partido. Como dijo el Papa Francisco, es momento de hacer problema, de hacer problema. Y de generar, pero también y de ser parte de. Y lo pasamos aquí el otro día, generar espacios de encuentro. Claro. A ver, Álvaro, nos acaba de recordar la teoría ignaciana. Yo siempre me gusta más lo de Francisco Javier, quizá por el nombre, o sea, el colega de él, el seguidor de San Ignacio. Este era militar retirado, ¿no es cierto? O sea, se retiró para ir a la Compañía de Jesús. ¿Cómo hacemos que todo esto, fíjense en cómo el hábitat, el problema Guayasamín nos lleva a un tema filosófico de comportamiento, pero además de aplicación de un ideal que es la democracia, ¿no? A ver. Sí, o sea, yo pienso en base a los estudios que hice de urbanismo, porque soy abogado, pero después estudié urbanismo. Una especialidad. Sí, que vean la mezcla un poco. El doctor Orbea huyó. Pero cuando nosotros analizábamos los proyectos y teníamos que valorarlos, uno tiene distintos métodos de saber
si es que esto es bueno o es malo, a pesar de que no me gusta usar estas dos categorías, pero la una puede ser beneficia a más personas. Yeah. Por lo tanto, haces la suma y la resta y tienes que hacerlo. Y esa es una ahí volvemos al planteamiento de mayoría y minoría. Exacto, claro. Pero hay una, no sé si conocen, se llama un análisis de capacidades de las personas, que es de un economista que ganó el premio Nobel, que se llama Amartya Sen. Y él lo que hace es, él dice, tenemos que valorar si es que esto es justo o no es justo, Yeah. en base a las personas que van a ser afectadas, pero no ellos en conjunto, sino en las individualidades de estas personas, para saber si es que ellas, con las nuevas oportunidades que se les va a brindar, y entre paréntesis, hago explícito que cuando se hace uno de estos proyectos se tiene que decir estos son los beneficios cuantificados, ¿ya? Yeah. Cierro el paréntesis. Las personas deben saber si es que pueden acceder o no. Es decir, por ejemplo, si es que una persona trabaja en la industria y uno va a poner un hotel ahí y tú le dices, pero vas a poder trabajar en el hotel. Esa persona carece de las capacidades necesarias para el servicio. Entonces, ¿cómo vas a poder concluir que yo esa no persona le puedo ofrecer un trabajo de chef a alguien que es albañil, en definitiva? Exactamente, entonces hay que tomar en cuenta cuáles son las capacidades de los afectados y cómo ellos, a partir de sus capacidades, van a poderse ver beneficiados. Y con esas herramientas tú te puedes sentar a negociar con ellos. Denise, desde el punto de vista del estudiante de Derecho, pero que además se involucra en un tema así, ¿es posible la democracia, esta utopía que algunos soñamos? ¿Es posible que se concrete o será algo que hay que irlo construyendo todos los días con unas realidades diversas, en donde respetando las minorías tengamos también la posibilidad de avanzar? Y recordando lo que nos decía el doctor Guerrero, no todo avance o idea de avance es en realidad un avance humano, ¿no? Sí, yo tomo lo segundo. Yo creo que la democracia es un proceso que se debe ir construyendo. Se debe ir construyendo en base como estudiantes, nosotros debemos construir esto en base a estas investigaciones. Tenemos que ser nosotros actores de estos procesos para que la gente pueda participar. Entonces, como tenemos el conocimiento, tenemos, repito, las herramientas que es el derecho, nosotros tenemos que ser los partícipes, los anfitriones de que esta democracia se vaya construyendo. Y creo que como la carrera de Derecho va de la mano con todo lo que tenga carácter social. Sí. Entonces creo que nosotros somos los que tenemos que decirles a la gente, así se va a construir su democracia. ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que les va a beneficiar? Esta norma, este procedimiento, etcétera. Entonces creo que cómo aplicar, o si no conocen la ley, hacerles conocer cuáles son sus derechos. Sí, entonces creo que ese es la universidad les está, y no importa que esté el subdecano, les está formando así, les dan instrumentos para valorar eso. Con estos espacios tenemos un montón de proyectos de investigación, un montón de escenarios en los que podemos sirvió participar. También para Hábitat sirvió para esto, pero aún así no hay Hábitat. La Facultad de Jurisprudencia siempre nos ha dado los escenarios para que los estudiantes digamos, queremos investigar esto. Tenemos un equipo de profesores expertos en varios temas, y decirles, ¿podemos con este profesor investigar este tema? Sí, entonces iniciamos la investigación y creo que así fue como se inició este proceso, que nos cayó como anilla al dedo para Hábitat. Entonces sí, creo que sí. Fíjese, acabamos de descubrir una cosa y yo me alegro porque también mis primeros estudios fueron de Derecho y en la Universidad Católica. ¿Por qué dejó las buenas prácticas? Porque ya estaba, habría sido incapaz de cobrar. Y peor aún de irle a dar algún dinero al secretario de un juzgado, cosa que no es que digamos, eran una... No, la verdad es que el derecho me importaba mucho, pero ya había avanzado más en comunicación social. Pero esos 3 años en la Universidad Católica me dieron una formación y una visión, diría, con profesores de primer nivel, y me alegro que los que han ido reemplazándolos a estos, a gente como Julio César Trujillo, como el doctor Hidalgo, como el doctor López, están ahí gente como Julio Michelena, Walter Guerrero, está, qué sé yo, el doctor Salvador. Bueno, ya no está Santiago Guarderas, ¿no? Sí, sí. De docente. Son nombres que se me vienen, entre otros, que no me puedo olvidar de un Julio César Trujillo o de José Vicente Troya. ¿No es cierto? Que eran gente a la que uno
no por esta costumbre de mediados del siglo pasado cedía la vereda, sino por respeto y consideración de reconocer el aporte que hacían. Yo me alegro que siga así. Veo una alumna decidida, con voluntad, con ganas de ser abogada. El país entonces espera eso. Más que ejercer la profesión, a mí le acabo de ver al derecho tan lindo, es una carrera tan linda que la aplicación para servirles a los demás. O sea, yo creo que con esto vi más allá de la norma de... Estos proyectos y este entusiasmo de Denise, ¿no les entusiasma a ustedes a involucrarse un poco más con la ciudad, con el país, a debatir dentro de la universidad problemas más allá de la enseñanza? Creo que en la universidad, en la Facultad de Derecho, hemos hecho un esfuerzo importante desde hace varios años para la construcción de proyectos de investigación y de vinculación con la colectividad. En este momento tenemos alrededor de 12 proyectos con alrededor de $250,000 ejecutándose en varias áreas, desde el derecho médico a la gestión urbana, pasando por el análisis de la gestión democrática, los proyectos de inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un fuerte trabajo de investigación en este tema. En segundo lugar, un fuerte trabajo de vinculación con la colectividad. Nuestros consultorios jurídicos, sin lugar a dudas, probablemente son el estudio jurídico más grande del país. Alrededor de 12,000 casos al año, alrededor de 1,000 casos al mes. O sea, hay pocos... Que trabajan directamente con la colectividad. Oigan, ¿están quitando el trabajo al resto de los abogados? No, debamos en cuenta que los consultorios jurídicos son gratuitos. Sí, por eso digo, están quitándoles del trabajo. Se mantienen como parte de la obligación que tenemos como universidad de cumplir las prácticas establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Todos nuestros estudiantes en algún momento de su carrera participan en consultorios jurídicos y litigan en área civil, penal, área de familia. ¿Y han hecho algún centro, por ejemplo, antes de ir a litigar, hizo algún centro para mediación? El consultorios jurídicos tiene un área de mediación. Está dentro. Entonces el proceso es bien interesante. Nosotros hacemos primeras consultas, un mecanismo que acostumbramos a los alumnos a que tengan un trato al público, sepan recolectar los elementos del juicio para poder referir un caso. Se pasa ya a una instancia, una de las áreas dentro de los consultorios jurídicos, donde un docente que está obligado a litigar está haciendo actividades de litigio a favor de los estudiantes. Finalmente, todos esos casos se litigan hasta la última instancia posible, con ciertas limitantes, obviamente por el tema de la gratuidad que mantienen los consultorios. Pero por otro lado, nosotros tenemos un centro de derechos humanos que hemos tenido un trabajo muy fuerte, tanto en el sistema interamericano como el sistema de Naciones Unidas, litigando de manera gratuita casos que merecen tener este apoyo por su capacidad estratégica. Lo que nosotros buscamos con consultorios jurídicos y con el Centro de Derechos Humanos es hacer litigio estratégico, litigio que sea capaz de cambiar las cosas, un litigio que sea capaz de construir democracia. Perfecto. Álvaro, yo estaba recordando mientras lo oía al doctor Guerrero que el doctor Hernán Salgado Pesantes, en Introducción al Derecho, nos hacía la pregunta de qué pensamos, ¿no? ¿Qué es el derecho? Que como así estamos ahí, ¿no será mejor que nos demos la vuelta? No, pero él tenía una concepción, tiene una obra incluso de Introducción al Derecho. El derecho es parte del hábitat, es parte de esta relación humana. Las ciudades se construyen por el derecho escrito o por el que se puede construir, no digamos en un centro de mediación, sino entre los ciudadanos, y aplicar el concepto que nos acaba de dejar el doctor Guerrero de democracia. Bueno, nosotros comenzamos la investigación en abril, me parece, y empezamos ubicando al derecho dentro de la Conferencia de Hábitat. La Conferencia de Hábitat tiene un área que tiene como nombre Normas Urbanas y Legislación Urbana, en donde se discuten cómo tienen que ser las normas para una ciudad. En estas, y creo que en el análisis que realizamos, creo que especialmente para nuestra región, lo más importante es, y lo que busca Hábitat, es que las normas sean eficaces. Entonces nosotros, cuando empezamos a hablar de la eficacia de la norma, podemos topar temas de sociología jurídica y demás, pero pienso que tenemos que salirnos afuera de esa teoría general del derecho donde existe esta norma positiva que es la que va a regular todo, ser un poco más humildes con lo que está pasando en la realidad, como usted dice, o sea, la norma no necesariamente se cumple, saber cómo la función pública está haciendo cumplir esa norma. Y como digo, ser humildes... ¿Hace falta replantearla o modificarla? Más importante es cómo la gente, y esto está en Hábitat, en la sección, cómo la gente se apropia de la norma.
Porque cuando la gente se apropia de la norma, sabe cómo usarla, esta va a ser aplicada. Entonces, para hacer un estudio un poco más ecléctico, más holístico, como el que estamos haciendo ahorita, no podemos centrarnos solamente en la parte regulatoria del derecho. Tenemos que entender el problema detrás que está usando al derecho como esta herramienta. El derecho está en hábitat completamente, y yo como abogado, que luego me he dedicado a hacer otros temas, que no litigo, no ejerzo como abogado específicamente, pero siempre regreso a lo mismo. Y haber estudiado y haber entendido cómo funciona este sistema normativo, que es un poco ideal, me ha funcionado estupendamente realmente para lo que viene después. Denise, entonces, ¿qué esperamos de esta participación de ustedes? Se nos está yendo el tiempo, ya le vi a Santiago movilizándose. Sí, vi el cartelito de tiempo. Pero el planteamiento de ustedes en Hábitat, primero invítennos a ir a lo que tiene la universidad que nos ofrece. Cordialmente invitados, toda la sociedad, los quiteños que están participando en Hábitat. Es en la Universidad Católica, en el auditorio 2 de la Torre... No, al revés, en el auditorio 1 de la Torre 2, porque estábamos cambiados de lugar. Es el martes 19 de octubre a las 4 18 de octubre, perdón, a las 4 de la tarde. Ya. Sí. Entonces ahí les vamos... ¿Qué podemos encontrar en esto? ¿Que van a darnos una solución, un análisis? Ya nos anticiparon que no está terminado, sí, pero... No. Lo que les queremos decir, y especialmente a la gente del barrio Bolaños, por el tema de Solución Vial Guayasamín, es que estén seguros, tengan la confianza de que el modelo de contratación por el que se hizo la Solución Vial Guayasamín permite que se incluyan todavía sus necesidades. Entonces, que no es tarde para que este diálogo exista, que esperamos brindarles el espacio de diálogo en esta conferencia. Denise, ¿en qué semestre está usted? En octavo. En octavo, está terminando. ¿Valió la pena? Sí, definitivamente valió la pena. Y no porque está el subdecano. Y no porque está el subdecano. ¿Fue profesor? No, no fui. No fue mi profesor. Yo estaba fuera del país cuando... Sí. Doctor Guerrero, vamos a terminar con usted. Gracias. Aunque creo que nos alcanza uno más. Ya, una rondita más antes de terminar. Pero yo sí quisiera decirle, el hábitat desde el punto de vista del derecho y de que se haga en el Ecuador, usted nos estaba explicando al inicio, es en realidad una opción, una gran oportunidad para el Ecuador. ¿Y qué nos puede dejar? ¿Qué siente usted de eso? Yo pienso que sí, por dos razones. La primera, nuestra Constitución tiene esta poderosa herramienta que es el derecho a la ciudad. No le hemos dado contenido, no les damos ni judicialidad uso, ni uso, y deberíamos empezar a usarlo. En segundo lugar, yo creo que los actores políticos, considerando la actual coyuntura, deben preguntarse qué tipo de ciudad va a tener el ecuatoriano que quiere votar por usted. Ya. Y eso implica... ya pasamos incluso al área política. Claro, y es importante. Estamos en el semestre de elecciones. Y estamos en ese momento importante en que yo esperaría que los candidatos... ¿Cómo le planteamos al futuro gobierno que tome en cuenta esto? Que tome en cuenta la ciudad. Ya. Y la ciudad, sus circunstancias, sus derechos y sus habitantes. Para que este espacio también sea un espacio de ejercicio de derechos. Para mí es eso. La ciudad tiene que volverse un espacio de ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos que viven dentro. Y de todas, porque si no, por supuesto que reclamar. Sí. Álvaro, un último mensaje. Sí. Gracias por venir. Ya ven que no hacía falta un poco estudiar la comunicación y la entrevista. A veces la gente piensa que puede hacer que casi un PowerPoint. Y no es. Yo me alegro que hayan venido y que se acerquen un poco más a la comunicación. Cosa que debo decirlo y en público, tengo la impresión de que las nuevas autoridades de la Universidad Católica no la tienen, nos tienen demasiado recelo a los medios. No crean, y dos o tres profesores, y eso aceptan con facilidad. Los otros tienen unas agendas tremendamente ocupadas, Álvaro. Sí, o sea, yo creería, quizás para cerrar esto, la intervención, y para invitar a la gente, porque por supuesto están invitados, vengan martes el 18 a las 4 de la tarde, y es que a veces en el Ecuador creo que somos un poco alérgicos a la crítica. ¿Ya? Los proyectos de infraestructura aparentemente tienen que ser perfectos y tienen que enseñarnos lo que en el render o en la imagen del proyecto que va a vender tienen que dar. O sea, y así, ese no es el punto de final. La maqueta. Tenemos que aceptar la crítica. Nosotros les invitamos, critíquennos. Eso es lo que nos hace falta. Entonces voy a estar ahí. Por favor, me alegra que eso. Denise, por favor, último mensaje. Bueno, decirles que vengan, que participen,
que el proceso de investigación va a seguir abierto, y para las personas que quieran aportarnos con sus comentarios, con sus críticas, como decía Álvaro, serán bienvenidas. Y esto, que participen, que se involucren con los problemas de la sociedad, que es lindo, es gratificante, vale la pena vivir la ciudad, como decimos en este programa. Doctor Guerrero, con usted concluimos entonces. La universidad está integrada al Hábitat 3 por ahora, ¿toda la semana? Toda la semana, durante toda la semana. Recordarles que todos los actos están en la página web de la PUCE, www.puse.edu.ce/PUCEH3. Hay una aplicación para los teléfonos para conocer todos los horarios. El evento de jurisprudencia va a ser el martes 18 a las 4 de la tarde en el auditorio 1 de la Torre 2. Y está en Facebook. Y está en Facebook. En la página de jurisprudencia de la PUCE. Tanto en Twitter y Facebook de jurisprudencia. ¿Los alumnos están demostrando interés? ¿Sí? De hecho, fue hecho íntegramente por los alumnos. La parte importante de nuestro trabajo es que la facultad es una comunidad. Y esta comunidad... estamos aprovechando el Hábitat 3. Sí. Además del caos vehicular. Yo sé, ¿no? y yo espero que durante esta semana tengamos paciencia todos, porque va a haber fuertes cambios, pero va a ser una oportunidad para la ciudad. Y esto de que nos invitan a ir más en transporte público y eso, para no usar los autos, que deberíamos plantearles, por ejemplo, apliquen el pico y placa todo el día. Usemos el transporte público. Esa es la solución. Usemos bicicletas. Vamos a pie. Caminemos mucho, que nos hace bien. Porque yo decía, ¿y cómo vengo yo de Llano Grande en bicicleta, Denise? Exija transporte público. Exija ciclovías. Muy bien. Bueno. Exija ciclovías. Desde Llano Grande. Queremos agradecer al doctor Efrén Guerrero, el subdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Ecuador, a Álvaro Orbea, el abogado asesor de los alumnos, ¿no?, del proyecto y a Denise Carrillo, casi abogada. Muchas gracias por acompañarnos, por venir a compartir estos espacios, y este espacio sobre todo está abierto para eso, para conversar, para debatir, para encontrar. A veces están invitados, este lunes por ejemplo está invitado Miguel Barea, al que le vamos a hacer hablar del hábitat también, además de su obra y de su trayectoria como pintor. Ha estado el pájaro Febres Cordero, que entre otras cosas también estudió Derecho y terminó, pero no se graduó, ¿no es cierto? Y terminó, gracias a Dios, siendo un gran escritor como lo es, y el aporte. Y así podríamos decir, la Universidad Católica, la Universidad Central nos presentó su proyecto también. Así es que gracias por compartir, por integrarse a esto. Y este programa, como siempre, estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde en el YouTube. Y gracias a nuestros amigos de la Democracia 920. Nuevamente gracias. Hasta mañana. Democracia. Sobre la emergencia. Hay que decir que